Buenos días, todos bienvenidos a quienes están conectados por Zoom y a quienes presencialmente están en la Fundación Jaime Guzmán acompañándonos a este nuevo taller de coyuntura, esta vez con el presidente de la Fundación Jaime Guzmán, Hernán Larraín, a quien lo hemos invitado para que nos dé su análisis, nos ofrezca su análisis sobre los desafíos de la justicia en la modernización actual. Hernán fue ministro de Justicia en el segundo gobierno del presidente Piñera, pero además tiene, ustedes saben, una vasta trayectoria académica en la Universidad Católica, y fue vicerrector, también política, ¿no? Presidió 2 veces la UDI, fue senador y, como les comentaba, ministro de Justicia. Gracias, Hernán. Bienvenido. Bueno, gracias, Claudio, Jorge, y a todos quienes nos acompañan aquí y que nos están viendo en forma virtual. Yo feliz de poder compartir con ustedes algunas ideas respecto del tema de la modernización de la justicia, que en estos días ha estado lamentablemente muy célebre. Hubiera preferido una discusión más en frío, pero la verdad es que se ha ido descomponiendo esta situación, lo que ojalá obligue a una decisión más rápida, porque este es un problema que se arrastra de larga data. Hoy día viene en el Mercurio, un artículo de Enrique Barro que hace referencia a un trabajo que hizo el Centro de Estudios Públicos el año 91, en que entonces se planteaba el tema del nombramiento. Bueno, desde entonces poco ha ocurrido. Lo único que cambió en materia de nombramiento fue el cambio en la Corte Suprema, en la reforma constitucional del 97, que incorporó al Senado en las decisiones, básicamente. Pero después no pasó nunca más. Nosotros tuvimos alguna experiencia durante el gobierno del presidente Piñera, la segunda administración, en que promovimos algunas iniciativas sobre el tema. Creamos un grupo de trabajo, generamos discusión, nos reunimos con la asociación de magistrados. Finalmente se presentó un proyecto de ley el 2021 que, fuera de la exposición que hubo y un informe de la Corte Suprema, no pasó nada, no hubo ningún interés. Hubo, sin embargo, en el 2019 una comisión investigadora a propósito de una situación producida en la Corte de Apelaciones de O'Higgins, que después de ver los problemas que ahí se habían suscitado, ustedes recuerdan que hubo un problema con la fiscalía, en fin, un lío más o menos grande, y su más fuerte recomendación fue: cambiemos la nominación del Poder Judicial, terminemos con el lobby judicial, etcétera, etcétera. Cuando presentamos el proyecto después, no lo tramitaron, nunca más. Y el problema sigue y ahora ha hecho explosión. De paso menciono que tanto la Convención Constitucional como la Comisión, el proceso constituyente segundo, en que participó la Comisión experta y un Consejo Constituyente, algunos de los aquí presentes participaron, tuvieron pronunciamiento sobre esta materia. La Convención planteó un Consejo de Justicia, la Comisión experta y el Consejo recogió después una propuesta a la cual me voy a referir a continuación. Pero aquí ha habido una tremenda desestabilización institucional producida en el tiempo, en donde los vacíos y las interferencias han generado un espacio de corrupción, un espacio de presiones indebidas que ha provocado, creo yo, una tremenda debilidad en el Poder Judicial. A vista y paciencia de todos, sin que se hayan tomado las medidas adecuadas. Y por eso creo que es importante hacerse cargo del tema en lo sustantivo, en lo específico, pero yo antes de eso quiero ponerles un marco general de cuáles son los distintos desafíos de la modernización de la justicia, de los cuales el cual hoy día ha hecho explosión, es uno, muy importante, pero no es el cuadro completo. Yo diría que los aspectos de controversia tienen 3 dimensiones. Hay una que la he denominado reforma al funcionamiento de los tribunales de justicia. Esto es al esfuerzo que se ha hecho durante ya varios años por ir
a modificar la forma como operan los tribunales, cómo funcionan los tribunales. Y los tribunales son instancias llamadas a resolver controversias. Y la clave en esas controversias es que exista lo que se llama el principio del debido proceso. Es decir, que los tribunales funcionen de una manera tal que las causas que conocen puedan ser resueltas conforme a derecho, ¿no? Siguiendo procedimientos que le garanticen a quienes participan de él una atención equilibrada, justa, con igualdad de armas, con igualdad de oportunidades, y que finalmente el fallo pueda zanjar una buena discusión producida ante los tribunales. Esos procesos son los que han estado también muy cuestionados porque datan de antaño. Y en Chile se inició un proceso de cambios en los procedimientos judiciales, hace un poco más de 20 años, a fines de la década del 90, con el cambio en los procedimientos penales. Vino la reforma procesal penal, que significó un cambio muy radical al cambiar de sistema, y generamos un sistema más abierto, más rápido, más dinámico, con una serie de factores, dejando de que el juez fuese el acusador y el juez simultáneamente, como lo era en el sistema anterior, para pasar a uno en donde hay un ministerio público, un fiscal, está el imputado que tiene su espacio de defensa, y entonces el juez se margina del proceso de investigación y finalmente a la acusación que hace el fiscal se pronuncia. Este es una mirada como más moderna, que no digo que haya sido plenamente exitosa, todos sabemos que ha tenido muchas dificultades, pero cambió radicalmente el sistema, lo reformó, y creo yo que en la buena dirección. Es preferible corregir este sistema que el anterior, que estaba completamente anquilosado. Hoy día, cuando se hablan de interferencia en el Poder Judicial, se olvida de lo que eran los actuarios, por ejemplo, en la justicia del crimen, quienes eran los verdaderos jueces y quienes eran personas que realmente llevaban el peso del trabajo en las investigaciones criminales, y que eran los objetos de interferencia, de corrupción, de presiones indebidas, y que por lo tanto no garantizaban en absoluto el funcionamiento de la justicia penal, y por eso mismo se cambió. Bueno, este proceso de reforma se ha desarrollado a partir de los cambios en la forma de hacer los procesos en el ámbito penal, pero también en otros, en lo laboral, en familia, también la reforma penal juvenil o reforma penal adolescente, en donde se fueron modificando los distintos procedimientos. Salvo en uno que es muy sustantivo, que es el del ámbito de los procedimientos civiles, en donde, a diferencia del resto de los ámbitos, no se ha hecho nada. Y es importante porque más de la mitad de las causas que se tramitan en los tribunales son de origen civil. Es cierto que esta figura está un poco distorsionada porque, no sé exactamente, el 70-75% de las causas, a lo menos, son en realidad procedimientos ejecutivos de cobranzas del comercio y de la banca, y por lo tanto no son todas causas sustantivas de derecho. Pero eso tiene atochado los tribunales y genera un sistema que hace ineficaz el problema de recuperación para quienes no cumplen con sus deudas, y afecta por lo mismo al sistema productivo, porque si las bancas y el comercio no pueden cobrar sus deudas, eso genera una situación compleja desde un punto de vista económico. Adicionalmente, los conflictos de las partes no son necesariamente de naturaleza penal, laboral o de familia. Son en general de otra índole, y son la mayoría probablemente en cantidad, y estos no son debidamente abordados por los tribunales, ya que los procedimientos civiles actuales, estamos hablando del Código Procesal Civil de Procedimiento Civil de 1902, si mal no recuerdo, y que por lo tanto refleja un tiempo distinto. Hoy día los procesos son largos, costosos, engorrosos, y mucha gente no va a los tribunales de justicia precisamente por esto. Entonces tenemos una cuestión que está ahí obstaculizando que se termine la modernización de la justicia en este ámbito, en la forma como los tribunales funcionan, los procedimientos.
Hay una reforma procesal civil presentada, también fue algo que se ha venido discutiendo en Chile durante muchos años, más de 20, y a nosotros nos tocó completarla. Se había presentado en la administración del presidente Piñera una primera reforma procesal civil que fue aprobada en la Cámara de Diputados, llegó al Senado, pero el Senado vio, yo estaba en la Comisión de Constitución de Justicia del Senado entonces, que le faltaba a esta reforma al Código Procesal Civil todo lo que es el trabajo de implementación en tribunales, es decir, cambios sustantivos al Código Orgánico de Tribunales y, ni más ni menos, un compromiso del Estado de financiarlo. Es decir, aquí nosotros podíamos haber aprobado el Código Procesal Civil, pero no se iba a poder aplicar porque no había tribunales adecuados para eso, no había recursos para implementarlo, etc. Y por lo tanto se le pidió, esto en 2014, al gobierno de la época que hiciera este complemento y no lo hizo. Lo hicimos nosotros en la segunda administración del presidente Piñera, reconstituimos la misma comisión que estaba trabajando y se hicieron los cambios a la reforma procesal civil, mejorando lo que había hecho la Cámara de Diputados. Incorporamos la ley de mediación, y ya me voy a referir a ella porque es un elemento muy importante en este cambio, y cambiamos los tribunales. Instalamos los tribunales reformados que van a permitir aplicar las nuevas normas del Código de Procedimiento Civil, que son de juicios más rápidos, ejecutivos, con un sistema para fácil y administrativamente ejecutar todas las cobranzas, dejando los temas sustantivos de derechos para los jueces, dándole a los jueces mayores atribuciones en un proceso reformado que va a ser más activo y más dinámico. Ese proceso, con su debido respaldo presupuestario, nos costó mucho conseguirlo de la DIPRE, se nos atravesó entre medio la reforma procesal, perdón, el estallido social y la pandemia, así que tuvimos que perder tiempo, aunque estaba todo hecho, el año 2019 estaba lista esta reforma, pero la terminamos presentando antes de terminar el gobierno y está ahí. Y por cierto, también goza de la salud de los que descansan y reposan en los anaqueles del Congreso. Con eso se completaría esta modernización, sin perjuicio de que las reformas procesales, sobre todo la penal, requiere de una evaluación que ya ha tenido algunos cambios, pero que sería bueno complementarla. Esta es la parte como más sustantiva de la modernización de la justicia. Y repito, el gran desafío pendiente aquí es la reforma procesal civil. Y créanme que esto significaría un cambio muy radical. O sea, los procesos pasarían a reducirse, no sé, de 4 años a 1, los costos serían muy bajos, los centros de mediación que se crean permitirían resolver procesos de mínima y media cuantía en poco tiempo, sin necesidad de abogado. Así sería bastante revolucionario. Y la gente tendría la sensación de que, bueno, hay justicia. Hoy día no la tiene. Hay mucha gente que no llega a los tribunales de justicia. Y esta situación nos lleva al segundo problema, que es el acceso a la justicia. El acceso a la justicia es un derecho que los ciudadanos tienen de que cuando tengan conflictos o necesitan la resolución de las instituciones judiciales o de justicia, tengan una respuesta y funcionen. Y la verdad es que el acceso a la justicia es un bien, un valor, un derecho recogido y protegido de forma muy débil e insuficiente en nuestro sistema. Y esto es una cosa que no se advierte muy bien, pero es muy importante. Todo el mundo tiene claro los problemas de la salud, de la educación, de la vivienda. Son los temas como más contingentes y respecto a los cuales gira el debate público. El acceso a la salud es esencial para la gente. También el acceso a la educación, a la vivienda, a la jubilación. Pero el acceso a la justicia no se valoriza, no se prioriza de la misma manera. Y sin embargo, es obvio que la contingencia de una crisis de salud no tiene comparación con un problema de conflicto jurídico.
que requiera la acción de los tribunales de justicia. Pero son problemas que contribuyen a entrabar, obstaculizar o a facilitar la paz social. Al final, si tenemos soluciones a las controversias que se producen entre las personas, logramos precisamente una mejor convivencia. Y nosotros tenemos entonces, por la parte sustantiva, es decir, de cómo funcionan los tribunales, un primer obstáculo, porque no están funcionando bien, particularmente en el ámbito civil. Y segundo, porque la gente no siente tener acceso a la justicia. No siente que tiene cómo defenderse frente a los problemas que vive. ¿Qué existe para auxiliar a la gente que no tiene medios propios suficientes para enfrentar estos conflictos? Existen las corporaciones de asistencia judicial, las que nacieron décadas atrás, no sé cuántas, pero mucho. Yo recuerdo que mi papá trabajaba un tiempo en eso, así que esto debe ser muy antiguo. Y estaban al alero del Colegio de Abogados y tenían un concepto más bien asistencial de ayudar a la gente más pobre, a los que tenían privilegio de pobreza. Los que son abogados recordarán esta expresión muy desusada en estas alturas. Y se utilizaban a los alumnos, perdón, a los egresados, a los licenciados que estaban necesitados de hacer una práctica. Entonces se cumplía el objetivo de darles una experiencia profesional a los egresados antes de darles el título, controlada por el Colegio de Abogados, y se le daba entonces a la gente de escasos recursos un acceso a la justicia con estudiantes que hacían, estudiantes egresados, pero todavía no profesionales, que los ayudaban en estos procedimientos. Eso es lo que ha existido, las famosas cajas, ¿no? Pero la verdad es que el concepto de acceso a la justicia tiene que ver con algo distinto, con un empoderamiento de las personas respecto de su relación con el derecho y con los tribunales de justicia. Y eso supone información adecuada, supone apoyo oportuno y conveniente, supone un acompañamiento en los procesos y, en definitiva, gratuidad cuando corresponda. Pero no solamente tenemos que pensar en esto para la gente de los niveles de pobreza, también la clase media, cualquier persona puede necesitar esta situación. Y ocurre además una situación paradojal. Yo ya les decía que en el caso de los procesos penales teníamos nosotros un sistema que había creado, que había dividido las funciones en el rol acusatorio del Ministerio Público, el de las víctimas con la Defensoría Penal Pública y el juez que era el que resolvía. Y la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y las víctimas? ¿Qué situación tienen frente al derecho penal? Se suponía, y ese fue quizás el engaño, no creo que haya sido deliberado, pero uno suponía, yo formé parte de la discusión, así que me siento también en eso, que las víctimas iban a estar representadas por el fiscal. Pero el fiscal en realidad lo que representa es al derecho y tiene que investigar las causas y probablemente sus intereses van a coincidir, su interés, su objetivo y su trabajo va a coincidir con el interés y objetivo y trabajo de las víctimas, pero no necesariamente. La víctima puede querer buscar algo de esta manera y el fiscal puede decir, mire, no, yo creo que hay que hacerlo de esta otra. O algo mucho peor, que ha ocurrido, y esto de los grandes vacíos que deja la reforma procesal penal, que más de la mitad de los casos, que son denunciados ante la justicia penal, no se investigan nunca, nunca. Y las personas pues se archivan o se da orden de no perseverar y por lo tanto no se ven. Los casos que la justicia penal ve son como el 45%. El 55% no lo ve y probablemente es porque no haya capacidad, porque no son de mucha envergadura, por muchas razones. Pero ese 55% de personas víctimas dice, bueno, yo no tengo justicia, por más que se hizo la denuncia, por más que está en el Ministerio Público, fue a los carabineros, a la PDI, en fin, lo que haya hecho, pero no tiene respuesta. Entonces, el problema es que los desafíos de la justicia también hay que mirarlos no solo desde el ámbito de cómo funcionan los tribunales, de cómo los tribunales se organizan para dar respuesta
a las inquietudes ciudadanas, sino que desde el punto de vista de las personas. Y yo creo que esta dimensión no es siempre debidamente reconocida. Cómo entregarle a las personas acceso a la justicia. Nadie sale a la calle a reclamar, como sale por el acceso a la educación o a la salud, o a la reforma previsional, a una jubilación o una pensión justa. Pero aquí hay mucha gente que se queda sin resolver estos problemas. Y por eso se han pensado distintos mecanismos y formas para enfrentar esta situación. Nosotros también presentamos respecto de esto un proyecto de Servicio Nacional de Acceso a la Justicia y Defensoría de Víctimas que permite hacerse cargo de todo esto, tema que fue recogido por la Comisión de Expertos y luego por la Comisión y lo ha estado discutiendo. Y creo yo que eso va a ser lo primero, consagrar el acceso a la justicia como un derecho de las personas. Que yo demasiado formal, demasiado solemne, demasiado compleja, porque cuando alguien tiene un conflicto, ir a los tribunales como que se le endurece la guata. Ir a ver un abogado, ya también, los abogados están muy desprestigiados. Me tocó, en mi experiencia parlamentaria, en trabajo en terreno, recibir siempre muchas quejas y mucha inquietud. Y pedía de ayuda por esto. Yo le decía, bueno, están las corporaciones de defensa judicial, no nos atienden a veces y hay que acreditar. Claro, no soy pobre de vivir en condiciones miserables, pero no tengo condiciones económicas para enfrentar procesos judiciales. Bueno, se quedaban todas esas deudas, esas situaciones insatisfechas. Y esta transformación de los procesos requiere de una modernización en un ámbito que creo que hay que dedicarle especial atención. Es uno de los grandes desafíos, que es esta cosa solemne de la justicia, con la diosa Temis que se tapa los ojos y que tiene en una mano la balanza para lograr la igualdad y en la otra la espada, el poder para implementar y asegurar que lo que se resuelva se cumpla de manera imparcial e independiente. Bueno, yo utilizo esta imagen para decir, es hora de que esa diosa de la justicia se saque la venda, deje todo instrumento, se siente en una mesa y pueda invitar a las partes a conversar sobre su problema. Y a decir, a ver, ¿cuál es su problema? Esto? ¿Y usted qué es lo que dice? ¿Cómo? La mediación. Formas, por así decirlo, horizontales, más democráticas, más accesibles, en donde no necesitamos necesariamente un abogado. Puede haber un mediador profesional que ayude, que sepa cómo lograr articular acuerdos y que las partes puedan directamente enfrentar y resolver sus diferencias en una conversación más razonada, en donde el sentido común puede aflorar, experiencias que existen. Ya en Chile se han ido implementando en distintos ámbitos, pero no se ha institucionalizado de una manera que uno pueda decir, ya la mediación es una forma que pueda resolver. Esta reforma procesal civil a la que me refería tiene esa consideración en mente. Hay una ley de mediación que fija procedimientos y facilita esto, pero cuando uno va al tribunal, a un tribunal civil, le van a decir, mire, usted puede ir ante el juez y llevar un conflicto o puede ir a una mediación, que en 3, 4 meses, sin alto costo y sin un abogado necesariamente, usted puede resolver su problema. Eso también es acceso a la justicia. Aquí se junta el hambre con las ganas de comer, es decir, primero lo que es los cambios sustantivos en los tribunales de justicia y otro lo que son la respuesta a la demanda, al derecho de la gente de tener un acceso a la justicia. Y creo yo, por lo tanto, que aquí hay mucho que recorrer. Servicio de acceso a la justicia, defensoría de víctimas, mediación, otras formas más accesibles y fáciles que permitan que realmente la gente pueda resolver sus conflictos y vivir en paz. Y esto
se puede replicar y es particularmente efectivo en el ámbito vecinal. Hay experiencias en Chile sobre eso, por iniciativa de unos jueces de policía local de Rancagua, no de Rancagua, de O'Higgins, porque eran de una comuna rural, que se replicó en como 10 tribunales de la región de O'Higgins y de la región del Maule. Se hizo un experimento de crear en torno al juzgado la gota y me está molestando de justicia, pero es un conflicto y no hay forma de resolverla. Muchos hoy día se resuelven en las juntas de vecinos. A veces los presidentes de juntas de vecinos son los que hablan con uno, hablan con otro y los abuelan. Incluso líos de justicia penal a nivel muy básico, por ejemplo, cuando le roban la botillería ahí a la vuelta de la esquina. Muchas veces el dueño de la botillería, entre estos jóvenes que a las 12 de la noche se van a robarse un par de botellas de pisco para las piscolas que estaban faltando. No sé si anoche hubo piscolas, digamos, pero en fin, siempre la juventud las busca. A lo mejor conversando, y no estoy hablando de teoría, es una experiencia que realmente existe y que vale, juntando a esos jóvenes con el dueño de la botillería y el padre de esos jóvenes, se puede llegar a un acuerdo, porque no quiere un juicio el dueño de la botillería, lo que quiere es una explicación, lo que quiere es que le pidan disculpas. Y ojalá que le resarzan los daños, pero no es el problema de los daños lo principal, sino que cómo restablecer la convivencia. Bueno, me he detenido un poco en estos temas porque la justicia los vemos en las grandes definiciones estructurales, como las reformas procesales, y no vemos la dimensión de la persona, ¿no? La dimensión de los ciudadanos, del ciudadano a pie, y que lo resuelvan sus problemas. Bueno, estas son como las dos dimensiones más institucionales, perdón, estas son las dos dimensiones que incluyen lo institucional y lo personal más discutidas durante algún tiempo, a la que se suma la tercera, que es la que ha tenido probablemente menos visibilidad en los años, pero que ha tenido en el último tiempo una repercusión mucho mayor, que es lo que dice relación con el gobierno judicial. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a lo que está, por así decirlo, detrás del mostrador. Porque la gente mira a la justicia como, uno, su acceso, su derecho a que le resuelvan los conflictos, o a los tribunales, que son las instancias en donde... Y ahora por estas alternativas nuevas que surgen para resolver estos conflictos, como son las mediaciones. Sin embargo, detrás de eso está lo que tiene, por así decirlo, un carácter que hace posible este funcionamiento. Esto es lo que se denominan las funciones no jurisdiccionales de los tribunales. Hay las funciones jurisdiccionales que son recursos humanos y financieros para llevar adelante esta función. Y esto es lo que ha hecho crisis en este último tiempo. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha estado a cargo de todo esto y resulta que no puede, no tiene capacidad para hacerlo.